imagina un lugar donde la civilización floreció antes de la aparición de Roma. Una tierra que se convirtió en un centro vital de comercio, aprendizaje y cultura, moldeando la historia y la política del Medio Oriente y Eurasia hasta nuestros días. Ese lugar es Persia, una nación cuya resiliencia e influencia han perdurado a lo largo de los siglos, resurgiendo como una gran potencia a pesar de las innumerables invasiones y conquistas. Vamos a embarcarnos en un viaje por la historia del Imperio Persa y descubrir qué lo hizo tan único y exitoso. ¿Cómo comenzó un territorio que albergó una de las civilizaciones más poderosas e influyentes de la historia, como Persia? Para comprender la grandeza del Imperio Persa, es crucial retroceder al principio, cuando se plantaron las primeras semillas de esta civilización. La región que hoy conocemos como Irán ha estado habitada desde la prehistoria, y en el año 7200 a.C. surgieron algunos de los primeros asentamientos agrícolas en las montañas Zagros, como Choga Golan y Choga Bonut. Estos primeros habitantes demostraron un avance significativo en la agricultura. Cultivaban cebada silvestre, lentejas y diversas leguminosas, lo que no solo les proporcionaba una fuente constante de alimento, sino que también les permitía establecer comunidades más estables y complejas. La agricultura fue una revolución que transformó la forma de vida humana, permitiendo que estas comunidades se asentaran permanentemente y desarrollaran nuevas tecnologías y prácticas culturales. Un hallazgo fascinante que subraya la sofisticación de estos primeros agricultores es una jarra de vino de 7000 años, ahora exhibida en la Universidad de Pensilvania. Este descubrimiento revela que los habitantes de las montañas Zagros no solo cultivaban plantas para comer, sino que también desarrollaban técnicas de fermentación, demostrando una comprensión avanzada de la química y el procesamiento de alimentos. Este nivel de desarrollo tecnológico y cultural sentó las bases para las futuras civilizaciones que florecerían en la región. A pesar de su aparente aislamiento, estos primeros asentamientos agrícolas no estaban desconectados del mundo exterior. De hecho, estaban profundamente interconectados con las culturas vecinas, especialmente con Mesopotamia, la región que hoy conocemos como Irak. La relación con Mesopotamia era simbiótica. Ambas regiones se beneficiaban mutuamente a través del comercio y el intercambio cultural. Uruk, una de las primeras ciudades sumerias de Mesopotamia, se expandió hacia el este y fundó Susa alrededor del año 4395 a.C. Susa no solo se convirtió en un importante centro urbano, sino que eventualmente se transformó en la capital de Elam, la primera nación definida en la región que más tarde se convertiría en Persia. La influencia mesopotámica en Susa es evidente en muchos aspectos de la cultura elamita, desde la arquitectura hasta las prácticas religiosas. La ciudad de Susa mantuvo su importancia como un centro económico y comercial durante miles de años, hasta su destrucción por los mongoles. Era un crisol de culturas, donde las ideas y las mercancías de diferentes partes del mundo se encontraban y se mezclaban. Esta interacción constante con Mesopotamia y otras regiones vecinas permitió a Susa y, por extensión, a Elam desarrollarse y prosperar, sentando las bases para las futuras glorias del Imperio Persa. Lo que sabemos sobre Elam es limitado, en parte porque aún no hemos descifrado completamente su escritura. Sin embargo, lo que hemos descubierto revela una civilización rica y compleja con prácticas culturales y religiosas únicas. Los elamitas adoraban a dioses de la naturaleza y tenían un gran respeto por las mujeres, quienes eran retratadas como iguales a los hombres en el arte y la sociedad. Elam no solo fue pionero en términos de igualdad de género, sino que también desempeñó un papel vital en el comercio. Las excavaciones en Susa han revelado artefactos de civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y el este de Irán, lo que indica una red comercial activa y extensa. Intercambiaban piedras preciosas, metales y madera, todos productos escasos en las llanuras mesopotámicas, lo que mantenía la región como un punto de conexión crucial entre Oriente y Occidente. A través de estas conexiones comerciales y culturales, Elam se convirtió en un faro de civilización en el antiguo Oriente Medio.
la influencia de sus prácticas sociales y religiosas perduraría formando una parte integral del tejido cultural que más tarde se transformaría en el vasto y poderoso imperio persa Elam. La primera nación definida en lo que más tarde sería Persia es un misterio fascinante para los historiadores. Aunque aún no hemos descifrado completamente su escritura, lo que sabemos revela una sociedad rica y diversa con prácticas culturales y religiosas únicas. Los elamitas adoraban a dioses de la naturaleza y su panteón incluía deidades que personificaban fuerzas naturales y astros celestiales. Esta adoración se reflejaba en sus templos y rituales, que eran una parte integral de la vida cotidiana. Uno de los aspectos más sorprendentes de la sociedad elamita era su respeto por las mujeres. En una época en que muchas culturas relegaban a las mujeres a roles secundarios, las mujeres elamitas eran retratadas como iguales a los hombres en el arte y la sociedad. Documentos y artefactos muestran a mujeres en posiciones de poder y responsabilidad, lo que sugiere una sociedad más igualitaria de lo que podríamos esperar de la antigüedad. Este respeto por las mujeres continuaría influyendo en las sociedades persas posteriores. La combinación de prácticas religiosas profundas y una estructura social inclusiva permitió a Elam prosperar y establecer una identidad cultural fuerte y duradera. Este enfoque inclusivo y respetuoso hacia la naturaleza y las personas es una característica distintiva de la civilización elamita que perduró a través de los siglos, influenciando las futuras culturas persas y enriqueciendo el legado histórico de la región. Elam no solo destacó por su cultura y sociedad, sino también por su papel vital en el comercio antiguo. Las excavaciones en Susa han revelado artefactos de civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y el este de Irán, lo que indica una red comercial activa y extensa. Estos intercambios no solo traían bienes materiales, sino también ideas y tecnologías que ayudaban a Elam a mantenerse a la vanguardia del desarrollo. La posición geográfica de Elam, situada entre las llanuras mesopotámicas y las rutas comerciales de Oriente y Occidente, le permitió convertirse en un centro crucial para el intercambio de bienes. Intercambiaban piedras preciosas, metales y madera, productos escasos en Mesopotamia, a cambio de bienes y conocimientos de otras culturas. Esta red comercial no solo enriqueció a Elam económicamente, sino que también facilitó el intercambio cultural y tecnológico. El comercio con otras civilizaciones ayudó a Elam a desarrollar una cultura cosmopolita, abierta a nuevas ideas e influencias. Esta apertura y adaptabilidad fueron factores clave en la durabilidad y éxito de la civilización elamita. A medida que las rutas comerciales se expandían y evolucionaban, Elam se mantenía como un punto de conexión vital entre el este y el oeste, contribuyendo al flujo constante de bienes y conocimientos que definieron la era antigua. ¿Cómo se forjó Elam, una de las civilizaciones más antiguas y resilientes de la historia? Para responder a esta pregunta, debemos retroceder en el tiempo hasta una era en la que la geografía y la adaptación determinaron el destino de los pueblos. Elam comenzó a destacarse no como un reino unificado desde su inicio, sino como una coalición de diferentes pueblos y tribus que habitaban las montañas del actual suroeste de Irán. A diferencia de las llanuras fértiles de Mesopotamia, la geografía accidentada de Elam no era propicia para la agricultura intensiva. Esta geografía desafiante llevó a los elamitas a desarrollar una sociedad basada en el pastoralismo seminómada y la agricultura a pequeña escala. Las tribus elamitas se movían con sus rebaños a lo largo de las montañas, siguiendo el ritmo de las estaciones y aprovechando los recursos naturales de su entorno. Esta adaptación les permitió sobrevivir y prosperar en un terreno que muchos habrían considerado inhóspito. La combinación de la agricultura y el pastoralismo creó una economía diversificada y resiliente, capaz de soportar las adversidades. A medida que estas tribus y pueblos se unían, formaron una coalición que eventualmente se consolidaría en un reino.
Esta unión no solo les permitió defenderse mejor contra las invasiones externas, sino que también facilitó el intercambio de conocimientos y recursos entre las diferentes comunidades. La cooperación y la adaptabilidad se convirtieron en las piedras angulares de la identidad elamita, sentando las bases para una civilización que dejaría una huella indeleble en la historia. La relación de Elam con sus vecinos mesopotámicos era una mezcla constante de cooperación y conflicto. Las fértiles llanuras de Mesopotamia, hogar de poderosas ciudades-estado como Uruk y Ur, contrastaban con las montañas de Elam. Esta proximidad geográfica y la competencia por recursos llevaron a una historia documentada de guerras y conquistas. La propia historia bélica de Elam comenzó con la invasión sumeria en el año 2700 a.C., un evento que marcó el inicio de siglos de conflictos intermitentes. Elam fue repetidamente subyugado por potencias más fuertes, pero siempre mostró una capacidad notable para recuperarse. Esta resiliencia se convirtió en una característica distintiva de los elamitas. Por ejemplo, alrededor del año 1100 a.C., el rey Shutruk-Nahunte llevó a cabo una serie de campañas exitosas contra Babilonia, conquistando ciudades y llevándose valiosos trofeos de guerra. Estas victorias no solo demostraron la fuerza militar de Elam, sino que también restauraron el orgullo y la identidad nacional tras períodos de dominación extranjera. La capacidad de Elam para resurgir una y otra vez de las cenizas de la conquista es un testimonio de su tenacidad y adaptabilidad. Esta resiliencia no solo les permitió sobrevivir en un entorno hostil, sino que también les preparó para enfrentar los desafíos futuros con una determinación inquebrantable. La historia de Elam es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fortaleza y la perseverancia pueden prevalecer. Elam no solo destacó por su resiliencia y capacidad militar, sino también por su rica y distintiva cultura. A diferencia de sus vecinos mesopotámicos y egipcios, el arte elamita se centraba en gran medida en representaciones de animales, especialmente perros y toros. Estas representaciones eran a menudo detalladas y realistas, capturando la esencia y la vitalidad de las criaturas que formaban parte integral de la vida diaria elamita. Esta fascinación por los animales refleja una conexión profunda con la naturaleza y una apreciación por su papel en la sociedad. La religión elamita era igualmente única, marcada por un politeísmo con fuerte énfasis en la naturaleza y una diosa madre. Los elamitas adoraban en bosques sagrados y montañas, lugares que consideraban moradas de sus deidades. Este enfoque en la naturaleza y en lugares elevados de culto influiría posteriormente en el zoroastrismo, la religión que surgiría en la región siglos más tarde. Las prácticas religiosas elamitas, centradas en la adoración de fuerzas naturales, destacaban la interdependencia entre los seres humanos y su entorno, y la necesidad de respetar y honrar esas fuerzas. Las prácticas artísticas y religiosas de Elam no solo reflejan su visión del mundo, sino que también muestran su capacidad para asimilar influencias externas mientras mantenían una identidad propia. La adoración de una diosa madre y la representación de animales en el arte indican una cosmovisión centrada en la fertilidad, la protección y la abundancia, valores que eran esenciales para una sociedad basada en el pastoralismo y la agricultura a pequeña escala. Esta cultura rica y distinta contribuyó a la durabilidad de Elam como un reino independiente, incluso cuando enfrentaba la presión de sus vecinos más poderosos. Uno de los rasgos más notables de Elam fue su capacidad para la tolerancia y la asimilación cultural. A lo largo de su historia, Elam frecuentemente incorporaba los dioses y las prácticas de sus vecinos en su propio panteón. Este rasgo de tolerancia no solo facilitó las relaciones diplomáticas y comerciales con otras culturas, sino que también enriqueció la propia cultura elamita, haciéndola más diversa y adaptable. Esta capacidad para asimilar influencias externas y hacerlas propias fue una de las claves para la longevidad de la civilización elamita. La habilidad de Elam para integrar elementos culturales de otras civilizaciones se puede ver en muchos aspectos de su vida cotidiana y administración.
Los elamitas no solo adoptaron deidades extranjeras, sino que también absorbieron prácticas administrativas y tecnológicas que mejoraron su eficiencia y eficacia como reino. Este intercambio cultural no era un signo de debilidad, sino una estrategia consciente para fortalecer y enriquecer su propia civilización. La asimilación cultural se convirtió en una marca registrada de Elam y más tarde influiría en los imperios persas, que serían conocidos por su tolerancia y diversidad cultural. La tolerancia y la asimilación cultural no solo beneficiaron a Elam en términos de desarrollo interno, sino que también les permitieron desempeñar un papel crucial en las redes comerciales y diplomáticas de la región. La capacidad de negociar y colaborar con diversas culturas y pueblos aseguraba la posición de Elam como un intermediario vital en el comercio interregional. Este rasgo de apertura y flexibilidad cultural fue fundamental para la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de Elam. A medida que los milenios avanzaban, la influencia de Elam comenzó a disminuir, especialmente con la llegada de los pueblos iraníes a partir del año 2000 a.C. Estos nuevos grupos trajeron consigo cambios significativos en la dinámica política y cultural de la región. Sin embargo, la cultura elamita continuó ejerciendo una influencia profunda en la administración y la vida cotidiana de los nuevos reinos que surgieron. El uso continuo del idioma elamita como lengua administrativa es un claro ejemplo de cómo la herencia de Elam perduró a través del tiempo. Incluso mientras los elamitas enfrentaban la presión de las nuevas potencias emergentes, su legado cultural y administrativo se mantuvo. La integración de prácticas elamitas en las estructuras de gobierno de los reinos sucesores muestra el respeto y la admiración que estas nuevas civilizaciones tenían por Elam. Este respeto no solo se manifestaba en la adopción de su idioma, sino también en la preservación de sus métodos de organización y su enfoque en la tolerancia cultural. El impacto duradero de Elam es evidente en la forma en que sus prácticas y valores continuaron moldeando la región mucho después de que su poder político disminuyera. La capacidad de Elam para influir en sus sucesores es un testimonio de la profundidad y la solidez de su cultura. A través de la adaptación y la resiliencia, los elamitas dejaron una marca indeleble en la historia del antiguo Oriente Medio, demostrando que una civilización puede perdurar no solo a través del poder militar, sino también mediante su legado cultural y administrativo. A medida que los nuevos reinos iraníes se establecían, llevaron consigo las enseñanzas y prácticas de Elam, asegurando que la influencia de esta antigua civilización perdurara. ¿Cómo comenzó la unificación de los pueblos iraníes y qué transformaciones trajo consigo? La llegada de los pueblos iraníes a la región que hoy conocemos como Irán fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Entre estos pueblos se encontraban los medos, los persas y los partos, quienes compartían una lengua y cultura común, lo que facilitó su eventual unificación. A medida que estos pueblos se establecían en la región, trajeron consigo nuevas dinámicas políticas, sociales y económicas que transformarían profundamente el panorama local. Los medos fueron los primeros en destacar como una fuerza significativa en la región. Bajo la guía de líderes tribales, comenzaron a consolidar su poder y a establecer alianzas con otras tribus iraníes. Esta cohesión inicial fue en gran parte una reacción a la amenaza constante del imperio asirio, cuya brutalidad y tácticas opresivas forzaron a los pueblos iraníes a unirse en busca de protección y cohesión. El ascenso de los medos marcó el inicio de un proceso de unificación que sentaría las bases para la creación de un imperio. El primer verdadero intento de unificación bajo un liderazgo centralizado se atribuye a Deioces, el legendario primer emperador iraní, quien gobernó aproximadamente entre 727 y 675 a.C. Según el historiador griego Heródoto, Deioces fue un líder visionario que estableció una sociedad organizada y centralizada, aunque su figura está envuelta en cierta mitología. Este proceso de centralización fue crucial para la consolidación del poder medo y para la eventual formación de un estado unificado. Deioces, considerado el primer emperador iraní,
jugó un papel fundamental en la centralización de los medos. Según Heródoto, Deioces fue elegido por su pueblo debido a su reputación de justicia y sabiduría. Estableció la ciudad de Ecbatana como su capital, construyendo un palacio fortificado y organizando un sistema administrativo eficiente. Esta nueva estructura permitió a los medos administrar mejor sus territorios y establecer un control más efectivo sobre sus súbditos. La creación de una sociedad organizada bajo Deioces no solo proporcionó estabilidad interna, sino que también fortaleció la posición de los medos frente a sus vecinos. La centralización del poder bajo un único líder permitió una respuesta más coordinada a las amenazas externas, especialmente del poderoso imperio asirio. La administración eficiente y las reformas implementadas por Deioces establecieron un modelo de gobernanza que influiría en los sucesores medos y en la eventual formación del imperio persa. A pesar de la falta de evidencia arqueológica concreta que respalde todas las afirmaciones de Heródoto, el relato de Deioces destaca la importancia de la centralización y la organización administrativa en la unificación de los pueblos iraníes. Su legado, aunque en parte mitológico, refleja los desafíos y éxitos de los primeros intentos de crear un estado cohesionado y eficiente en la región. La figura de Deioces simboliza el primer paso significativo hacia la creación de un imperio unificado que cambiaría la historia de Irán. El proceso de unificación de los pueblos iraníes alcanzó un momento crucial con la formación de una alianza estratégica entre los medos y los babilonios. Esta alianza fue una respuesta directa a la opresión del imperio asirio, cuya brutalidad había unificado a diversos pueblos en su contra. La colaboración entre los medos y los babilonios fue una muestra de la capacidad de estos pueblos para trabajar juntos frente a un enemigo común, sentando las bases para futuras alianzas y coaliciones en la región. En el año 612 a.C., los medos y los babilonios, junto con otros aliados, lanzaron un ataque decisivo contra Nínive, la capital del imperio asirio. La caída de Nínive no solo marcó el fin de la hegemonía asiria, sino que también consolidó la alianza entre medos y babilonios como una fuerza dominante en la región. Este evento fue un punto de inflexión que permitió a los medos expandir su influencia y controlar gran parte del territorio que alguna vez estuvo bajo el dominio asirio. La destrucción de Nínive tuvo profundas consecuencias para la unificación de los pueblos iraníes. Por un lado, eliminó una de las mayores amenazas externas, permitiendo a los medos concentrarse en la consolidación interna y la expansión territorial. Por otro lado, fortaleció los lazos entre los diferentes pueblos iraníes, quienes vieron en la cooperación y la alianza una estrategia efectiva para asegurar su supervivencia y prosperidad. Esta alianza y su éxito sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo poder en la región, el Imperio Persa. Para el año 700 a.C., la región estaba mayoritariamente habitada por medos, persas y partos, pueblos que compartían una lengua y cultura común. Los medos pueden haber sido los fundadores del primer imperio iraní, pero fueron los persas quienes emergieron como la fuerza dominante, especialmente bajo el liderazgo de Ciro, el Grande. ¿Cómo un vasallo medo se convirtió en el fundador de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia? La historia del imperio persa realmente comienza con Ciro, el Grande, un líder cuya ambición y visión transformaron el mundo antiguo. Ciro, originalmente un vasallo de los medos, se rebeló en el año 50-53 a.C., iniciando una serie de conquistas que cambiarían el curso de la historia. La rebelión de Ciro contra los medos fue el primer paso hacia la creación del imperio aqueménida. Desafiando al rey medo Astiages, Ciro movilizó a sus seguidores y, a través de una serie de campañas militares exitosas, derrocó al dominio medo. Esta victoria no solo marcó el fin del poder medo, sino que también estableció a Ciro como el nuevo líder de una coalición de pueblos iraníes, unificando diversas tribus bajo su mando. El establecimiento del imperio aqueménida fue una hazaña sin precedentes. Ciro no solo consolidó su poder en la región, sino que también sentó las bases para un imperio estructurado y organizado.
Con Ecbatana como su capital, Ciro inició una era de expansión y consolidación que definiría su reinado. Su habilidad para unificar y liderar a diferentes pueblos fue clave para su éxito, y su visión de un imperio centralizado y eficiente comenzó a tomar forma desde estos primeros días de su ascenso. El impulso expansivo de Ciro no se detuvo con la conquista de los medos. En el año 50-59 a.C., Ciro logró una de sus victorias más emblemáticas al conquistar Babilonia, una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo. La toma de Babilonia no solo expandió significativamente el territorio persa, sino que también consolidó el poder de Ciro en la región. Con esta conquista, Ciro ganó el control de las vastas riquezas y recursos de Babilonia, además de obtener un inmenso prestigio. La política de Ciro en Babilonia destacó por su carácter humanitario y respetuoso. En lugar de destruir la ciudad o someter a su población, Ciro permitió que Babilonia continuara floreciendo bajo su gobierno. Este acto de clemencia y respeto fue emblemático de su estilo de liderazgo y le ganó el apoyo de los babilonios. Además, permitió que los israelitas, que habían sido exiliados en Babilonia, regresaran a Jerusalén, ganándose el título de libertador y una posición única en la Biblia como el único no judío aclamado como un Mesías. No satisfecho con sus logros, Ciro continuó expandiendo su imperio. En el año 50 y 33 a.C., sus ejércitos llegaron hasta las fronteras de la India, incorporando vastos territorios y pueblos diversos bajo el dominio persa. Esta expansión hacia el este no solo incrementó la riqueza y el poder del imperio aqueménida, sino que también estableció conexiones comerciales y culturales que perdurarían durante siglos. La visión de Ciro de un imperio vasto y diverso se estaba realizando plenamente, y su legado de expansión y unificación continuaría influenciando a generaciones futuras. El éxito de Ciro no solo se basó en sus habilidades militares, sino también en su capacidad para crear una administración eficiente y duradera. Ciro el Grande entendía que gobernar un imperio vasto y diverso requería más que solo fuerza. Necesitaba una estructura organizativa sólida. Para lograr esto, implementó un sistema administrativo innovador que se convertiría en uno de los pilares del imperio aqueménida. Ciro dividió su imperio en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Estos sátrapas eran responsables de la administración local, la recolección de impuestos y la seguridad de sus provincias. Sin embargo, para asegurarse de que estos gobernadores no se volvieran demasiado poderosos o corruptos, Ciro estableció una red de supervisores conocida como los Ojos del Rey. Estos espías informaban directamente al emperador sobre las actividades de los sátrapas, garantizando así una administración justa y eficiente. Este sistema de gobernanza permitió a Ciro mantener un control firme sobre su vasto imperio, sin tener que depender exclusivamente de la fuerza militar. Los sátrapas, al ser supervisados por los Ojos del Rey, aseguraban que la administración provincial alineara con las políticas imperiales. Esta estructura no solo facilitó la gestión del imperio, sino que también promovió la lealtad y la estabilidad, ya que las provincias podían disfrutar de cierta autonomía bajo el liderazgo centralizado de Ciro. Uno de los aspectos más destacados del liderazgo de Ciro fue su política de respeto y tolerancia hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados. A diferencia de otros conquistadores que imponían sus costumbres y creencias, Ciro adoptó un enfoque inclusivo y respetuoso. Esta política no solo facilitó la administración de su imperio, sino que también le ganó el apoyo y la lealtad de los pueblos bajo su dominio. Después de la conquista de Babilonia, Ciro permitió que los israelitas regresaran a Jerusalén, poniendo fin a su exilio. Este acto de clemencia y respeto religioso no solo consolidó su reputación como un gobernante justo y benevolente, sino que también le valió una mención honorífica en la Biblia, donde es aclamado como el único no judío considerado un Mesías. Este acto de liberación fue emblemático de su enfoque general hacia los pueblos conquistados, fomentando un ambiente de paz y cooperación en lugar de conflicto y opresión. La política de Ciro de respeto y tolerancia también se extendió a la administración y la cultura de su imperio.
permitió que las culturas locales florecieran y se preservaran, promoviendo un imperio multicultural donde la diversidad era vista como una fortaleza en lugar de una debilidad. Este enfoque inclusivo no solo facilitó la gobernanza de un territorio vasto y diverso, sino que también estableció un modelo de liderazgo que sería admirado e imitado por generaciones futuras. Ciro, el Grande, no solo fue un líder visionario en términos de administración y política, sino que también dejó un legado militar duradero. Una de sus contribuciones más destacadas fue la creación de la división militar de los 10.000 inmortales. Esta unidad de élite se convirtió en la columna vertebral del ejército persa y en un símbolo de la fuerza y estabilidad del imperio aqueménida. Los inmortales eran conocidos por su disciplina, lealtad y eficacia en el combate, lo que los hacía invencibles en los campos de batalla de la antigüedad. La organización y el entrenamiento de los 10.000 inmortales reflejaban la habilidad de Ciro para combinar elementos de diferentes culturas y tradiciones militares. Reclutados de todas las regiones del imperio, estos soldados eran equipados con las mejores armas y armaduras disponibles y recibían un entrenamiento riguroso. La reputación de los inmortales no solo disuadía a los enemigos del imperio, sino que también inspiraba lealtad y orgullo entre los súbditos persas. La existencia de esta unidad de élite aseguraba que el imperio pudiera defenderse eficazmente contra amenazas externas y mantener la paz interna. Además de su legado militar, Ciro también dejó una marca indeleble en la arquitectura y la cultura persas. La tumba de Ciro, ubicada en Pasargada, es un testimonio de su grandeza y del respeto que sus sucesores le tenían. Esta estructura simple pero majestuosa ha perdurado a través de los siglos, simbolizando la durabilidad y la influencia del legado de Ciro. Además, la fundación de la ciudad de Persépolis, aunque completada por sus sucesores, se basa en los principios y la visión de Ciro para un imperio grandioso y unificado. Persépolis se convirtió en la capital ceremonial del imperio aqueménida y en un centro cultural y administrativo. La ciudad, con sus impresionantes palacios, salones de audiencias y monumentos, reflejaba la diversidad y la riqueza del imperio. Las inscripciones y relieves que adornaban las paredes de Persépolis narraban la historia de las conquistas de Ciro y sus sucesores, así como la tolerancia y la justicia que caracterizaban su gobierno. La grandeza de Persépolis no solo celebraba los logros del imperio, sino que también servía como un recordatorio perpetuo del legado visionario de Ciro. El impacto de Ciro, el Grande, se extendió mucho más allá de su tiempo y lugar. Su enfoque humanitario y eficiente de la gobernanza inspiró a líderes futuros en todo el mundo. Por ejemplo, siglos después, Thomas Jefferson estudió la Ciropedia de Jenofonte, una biografía de Ciro, como una fuente de inspiración para la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La influencia de Ciro en el campo legal y administrativo ha perdurado a través de los siglos, demostrando que su legado no solo transformó su propio imperio, sino que también dejó una huella duradera en la historia mundial. Después de la muerte de Ciro, el Grande, su hijo Cambises II, continuó con las expansiones, conquistando Egipto en el año 50 y 25 a.C. Sin embargo, fue bajo el reinado de Darío I que el imperio aqueménida alcanzó su mayor extensión y consolidación. Darío, conocido también como Darío el Grande, gobernó desde el 50-22 hasta el 400-806 a.C., y es recordado por su capacidad administrativa y sus impresionantes logros en infraestructura. Darío I implementó una estructura administrativa que dividió el imperio en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Este sistema permitía una gestión más eficiente de los vastos territorios del imperio. Además, Darío estableció un sistema de carreteras y postes que mejoraron la comunicación y el comercio, destacándose el Camino Real Persa, que conectaba Sardes con Susa. La economía del imperio floreció bajo su reinado gracias a la estandarización de monedas y medidas, así como al impulso del comercio y la agricultura. Darío también promovió la construcción de grandes proyectos de infraestructura, como el canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, facilitando el comercio entre Egipto y Persia.
Darío no solo se preocupó por la administración y la economía, también se dedicó a la expansión territorial. Bajo su mando, el imperio se extendió hasta el Valle del Indo en el este y hasta Tracia en el oeste. Sin embargo, su ambición de conquistar Grecia se vio frustrada en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., donde los persas fueron derrotados por los griegos. A pesar de sus fracasos militares en Grecia, Darío I dejó un legado duradero en términos de gobernanza y administración. Su capacidad para mantener un imperio tan vasto y diverso, unido y próspero, es testimonio de su habilidad como líder. Las reformas y proyectos iniciados por Darío sentaron las bases para la continuidad y estabilidad del imperio aqueménida durante décadas. La ambición de Persia de conquistar Grecia no terminó con Darío. Su hijo, Jerjes I, asumió el trono y continuó con la campaña contra los griegos. Jerjes es quizás mejor conocido por su papel en las guerras greco-persas, particularmente en la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina, eventos que han sido inmortalizados tanto en la historia como en la cultura popular. Jerjes reunió un enorme ejército y flota con el objetivo de someter a las ciudades-estado griegas. En el año 480 a.C., lideró a sus tropas a través del Helesponto hacia Grecia. La primera gran confrontación fue en el paso de las Termópilas, donde un pequeño contingente de espartanos y otros griegos, liderados por el rey Leónidas, resistió heroicamente frente a las abrumadoras fuerzas persas. Aunque finalmente los griegos fueron derrotados, su resistencia retrasó a los persas y se convirtió en un símbolo de valor y sacrificio. Posteriormente, la flota persa se enfrentó a los griegos en la batalla de Salamina. En esta batalla naval, la habilidad táctica de los griegos prevaleció sobre la superioridad numérica de los persas, resultando en una derrota devastadora para Jerjes. Este revés marcó el punto de inflexión en las guerras greco-persas, ya que debilitó significativamente el poder persa en la región. A pesar de estos fracasos, Jerjes logró algunos éxitos durante su reinado. Continuó con los proyectos de infraestructura de su padre y mantuvo el imperio unido. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por rebeliones internas y desafíos a su autoridad. En última instancia, Jerjes fue asesinado en el año 465 a.C., dejando un legado complejo y controvertido. A medida que el imperio aqueménida se estabilizaba, floreció una era dorada de cultura, arte y ciencia en Persia. Los persas eran conocidos por su tolerancia cultural y religiosa, lo que permitió una fusión de ideas y tradiciones de las diversas regiones que controlaban. Este intercambio cultural se reflejaba en la arquitectura, la literatura y la filosofía de la época. Una de las contribuciones más destacadas de la cultura persa fue la construcción de Persépolis, una ciudad ceremonial que simbolizaba el poder y la sofisticación del imperio. Los relieves y esculturas de Persépolis muestran una mezcla de estilos artísticos de todo el imperio, reflejando la diversidad y la riqueza de su cultura. La religión también jugó un papel central en la vida persa. El zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro, se convirtió en la religión principal del imperio. Esta religión monoteísta, centrada en la dualidad entre el bien y el mal y la importancia de la verdad y la justicia, influyó profundamente en la sociedad persa y en otras religiones abrahámicas. Además de la religión y la arquitectura, Persia hizo grandes avances en ciencia y tecnología. Los persas desarrollaron sistemas avanzados de irrigación, como los kanats, que permitieron la agricultura en regiones áridas. También fueron pioneros en la construcción de jardines y parques, que simbolizaban el paraíso en la tierra. La era dorada de la cultura persa no solo consolidó su identidad y legado, sino que también dejó una huella indeleble en la civilización mundial. La mezcla de influencias culturales, la innovación tecnológica y el florecimiento artístico y religioso hicieron de Persia una de las civilizaciones más avanzadas y respetadas de su tiempo. El esplendor del imperio aqueménida comenzó a desvanecerse con el tiempo.
Las luchas internas y las rebeliones debilitaron la cohesión del imperio, dejando la puerta abierta para un conquistador extranjero. Ese conquistador fue Alejandro, el Grande de Macedonia. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con su ejército y comenzó su campaña de conquista contra Persia. Alejandro era un estratega militar brillante y un líder carismático. Su ejército, aunque pequeño en comparación con las fuerzas persas, estaba altamente entrenado y motivado. En la batalla de Isos, Alejandro derrotó al ejército persa liderado por Darío III, quien huyó del campo de batalla, dejando a su familia y su tesoro atrás. Esta derrota socavó la moral persa y demostró la vulnerabilidad del imperio. La campaña de Alejandro continuó con la conquista de Egipto y la fundación de la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y comercial. Luego se dirigió al corazón del imperio persa, enfrentando a Darío III nuevamente en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. Esta vez Alejandro logró una victoria decisiva y Darío fue asesinado poco después por sus propios oficiales. Con la caída de Darío, Alejandro marchó hacia Persépolis, la capital ceremonial de Persia. En un acto simbólico, permitió que sus soldados saquearan y quemaran la ciudad, marcando el fin del imperio aqueménida. Sin embargo, Alejandro mostró respeto por la cultura persa, adoptando muchas de sus costumbres y casándose con una princesa persa, Roxana. El imperio que Alejandro conquistó se fragmentó rápidamente tras su muerte en el año 323 a.C., pero su impacto en la historia persa fue profundo. La era helenística que siguió vio una fusión de culturas griegas y persas, influenciando profundamente la región y dejando un legado duradero en la civilización mundial. Después de la muerte de Alejandro, el Grande, su vasto imperio se fragmentó en varias partes gobernadas por sus generales, conocidos como los diádocos. La parte del imperio que comprendía Persia quedó bajo el control de Seleuco I, fundador del imperio seleucida. Durante este período helenístico, la influencia griega se mezcló profundamente con la cultura persa, creando una rica fusión de tradiciones y conocimientos. La helenización de Persia implicó la adopción de elementos griegos en la arquitectura, el arte y la educación. Ciudades como Susa y Persépolis vieron la construcción de teatros y gimnasios al estilo griego. Sin embargo, los seleucidas enfrentaron constantes desafíos para mantener el control sobre sus territorios, especialmente debido a la resistencia local y las incursiones de tribus nómadas. A pesar de estos desafíos, el período helenístico fue una época de gran intercambio cultural. La ruta de la seda, que conectaba a Oriente y Occidente, facilitó el comercio y la difusión de ideas. Los persas adoptaron muchas innovaciones griegas, pero también mantuvieron y reforzaron sus propias tradiciones culturales y religiosas. El resurgimiento del poder persa comenzó con el ascenso del Imperio Parto. Los partos, un pueblo nómada iraní, lograron derrocar a los seleucidas y establecer su propio imperio en el siglo III a.C. Bajo los partos, Persia experimentó un renacimiento cultural y político. Adoptaron muchas prácticas administrativas de los aqueménidas y continuaron con la política de tolerancia religiosa y cultural. El Imperio Parto se destacó por su organización descentralizada y su capacidad para integrar diversas etnias y culturas dentro de sus fronteras. Aunque tuvieron enfrentamientos con el Imperio Romano, lograron mantener su independencia y preservar la identidad persa. Este periodo de estabilidad permitió un florecimiento artístico y económico, sentando las bases para la siguiente gran era de la civilización persa. El Imperio Sasánida, fundado por Ardashir I en el año 224 después de Cristo, marcó el renacimiento final del poder persa antes de la llegada del Islam. Los sasánidas centralizaron el poder y revitalizaron la cultura persa, destacándose como una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Este imperio, que duró más de 4 siglos, restauró muchas tradiciones aqueménidas y expandió su influencia a través de innovaciones en gobierno, religión y arquitectura.
El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del imperio y se promovió activamente la construcción de templos de fuego y la difusión de las enseñanzas de Zoroastro. Los sasánidas también realizaron significativas reformas legales y administrativas, mejorando la eficiencia y justicia del sistema gubernamental. La ciudad de Ctesifonte, ubicada cerca de la actual Bagdad, se convirtió en la capital y en un importante centro cultural y comercial. El imperio sasánida también es conocido por sus avances en infraestructura y agricultura. Los sistemas de riego, como los qanats, fueron perfeccionados, permitiendo el cultivo en vastas áreas áridas. Además, los sasánidas promovieron el comercio a lo largo de la ruta de la seda, facilitando el intercambio de bienes y conocimientos con otras civilizaciones. Sin embargo, los sasánidas enfrentaron constantes conflictos con el Imperio Romano y, posteriormente, con el Imperio Bizantino. Estas guerras, aunque a menudo exitosas, agotaron los recursos del imperio y lo debilitaron gradualmente. A pesar de estos desafíos, la cultura sasánida floreció, dejando un legado duradero en la literatura, el arte y la religión. La caída del imperio sasánida llegó en el siglo VII con la invasión de los árabes musulmanes. La batalla de Al-Qadisiyah, en 636 d.C., marcó el comienzo del fin para los sasánidas, que fueron finalmente derrotados en 651 por las fuerzas del califato Rashidun. Aunque el imperio cayó, la influencia de la civilización sasánida perduró en el mundo islámico y más allá. La llegada del Islam en el siglo VII d.C. transformó radicalmente Persia. La conquista musulmana trajo consigo cambios políticos, sociales y religiosos que reconfiguraron la región. Sin embargo, la rica herencia cultural de Persia no fue destruida. En cambio, se integró en la nueva civilización islámica, dando lugar a una síntesis única que influiría profundamente en el mundo islámico. La conversión al Islam fue un proceso gradual y, aunque inicialmente hubo resistencia, con el tiempo la mayoría de los persas adoptaron la nueva fe. El zoroastrismo, aunque disminuido, continuó siendo practicado por pequeñas comunidades. Los primeros califas musulmanes adoptaron muchas de las prácticas administrativas y culturales persas, lo que ayudó a estabilizar y gobernar el vasto territorio conquistado. Durante los períodos Omeya y Abasí, Persia se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura islámica. La ciudad de Bagdad, fundada cerca de la antigua Ctesifonte, se convirtió en la capital del califato Abasí y en un importante centro de conocimiento. Aquí, los eruditos persas contribuyeron significativamente al avance de la ciencia, la medicina, la filosofía y las artes. El resurgimiento cultural y científico durante el califato Abasí, conocido como la Edad de Oro Islámica, fue impulsado en gran parte por la herencia persa. Los trabajos de poetas como Ferdowsi, cuyas épicas como el Shahnameh celebran la historia y la mitología persa, ayudaron a preservar la identidad cultural iraní. Además, los científicos persas, como Avicena y Al-Farabi, dejaron un impacto duradero en el mundo del conocimiento. A lo largo de los siglos, la interacción entre la cultura islámica y persa continuó, formando la base de la identidad moderna de Irán. La lengua persa, la poesía, la filosofía y las tradiciones administrativas persas siguieron influyendo en los sucesivos imperios islámicos. Incluso después de la conquista mongola y la posterior dominación extranjera, la resiliencia cultural de Persia aseguró que su legado perdurara.